Ya, ¿cómo están? Estamos una vez más aquí trabajando en lo que es ahora dibujo. Estoy en este tutorial dedicado a lo que es dibujo, figura humana, ¿cierto? Y a través de la historia cómo componer y cómo se ha formado nuestra imagen. ¿Ya? Entonces, hoy día para trabajar tengo, ¿cierto? Este lápiz portamina, tengo una goma de borrar y adicional hoy día tengo tinta china. Tengo este tintero aquí, ¿cierto? Y tengo mis plumas. Plumas metálicas, ¿cierto? Que tengo aquí puestas en diferentes lápices, en diferentes cuerpos. Ustedes las pueden encontrar en el comercio, o las pueden comprar por separado, solamente las puntas, o también a veces los cuerpos completos. Cuestan 200, 300 pesos más o menos cada pluma. No son muy caras, ¿ya? Las tintas están entre 700 y 1200 pesos aproximadamente, ¿ya? Entonces, tengo, ¿cierto?, mi hoja aquí para trabajar y voy a comenzar haciendo un boceto al lápiz grafito. Voy a hacer un boceto al lápiz grafito y después lo voy a trazar, lo voy a entintar, ¿ya? Que es un proceso muy tradicional, muy clásico del dibujo y del cómic, ¿ya? Comienzo con la tinta china porque para mí es la más tradicional, es una técnica muy antigua, muy milenaria y tiene muchas cualidades, es muy versátil, muy flexible. La tinta china es muy complementaria, ¿cierto? Permite trabajarla de forma única, ¿cierto? Como pieza principal, o permite trabajarla en técnica mixta, técnica combinada, ya con otros materiales. Comienzo entonces. Cierto que en las clases pasadas, los tutoriales, estuve conversando acerca de la figura humana. Conversamos, ¿cierto?, acerca de lo que era la cabeza y la proporción de la cabeza para construir el resto del cuerpo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo contaba la mitad de la cabeza para construir el cuello y ancho de 2 cabezas para construir el torso, el ancho del cuerpo? ¿Ya? También les conté acerca de la cabeza, ¿cierto?, que servía 8 veces, ¿cierto?, para hacer un cuerpo humano en proporción más o menos real. 7 para una mujer, 6 tal vez, ya, si son más pequeñas, ¿ya? Esto también lo voy a ocupar yo ahora. También les mencioné que así como lo construyo yo como alambres, como palitos al principio, la figura humana, también yo la puedo hacer de forma tubular. Para mí se me hace un poco más rápido, un poco más flexible, ¿cierto? Hacerla de forma como si fueran rectángulos o cilindros, como si fueran cilindros. Así yo me imagino el cuerpo humano, ¿ya? Y lo hago mucho más rápido y así yo puedo resolver un dibujo en pocos minutos, ¿ya? Que ese es un tema clave. Recuerden que yo les conversé que hay que ser rápido para poder interpretar de la realidad, ya que las personas o la gente en la calle no está posando para uno, ¿ya? Entonces, esto que yo hago, estos bocetos, estos garabatos muy simples, yo los puedo ir trabajando cada vez más porque uso el lápiz muy suave y cada vez que voy avanzando puedo trabajar un poco más detallado o más fuerte el lápiz, más cargado, ¿ya? Ahora entonces me preparo para trabajar con tinta china. Voy a ocupar esta misma hoja, la voy a reciclar, ¿cierto? Comienzo entonces con una figura, ¿cierto? La circunferencia la puedo hacer de una vez o en 2 partes, ¿cierto? Eso también lo expliqué la clase pasada. Voy a utilizar también, ¿cierto?, el cuadrado y el triángulo, ¿ya? En el caso del cuerpo humano, el cuadrado yo lo convierto en el cilindro. Y en el caso del cuerpo humano también ocupo el triángulo como un cono, ¿ya? Son las versiones alternativas, son los cuerpos con volumen de las figuras planas. En el caso, ¿cierto?, de la circunferencia, es en realidad la forma del volumen del círculo, que es la forma esencial. Ahora, para entintar, yo voy a comenzar, ¿cierto?, con un dibujo ahora un poco más simple. Lo voy a hacer de esta forma ahora, vertical, para que me alcance aquí completo. Y voy a hacer más o menos un esquema de un cuerpo humano, ¿cierto?, como lo contaba yo, acerca solamente de cuadrados y cilindros, que a mí se me hacía un poco más fácil, más rápido poder definir un personaje, ¿cierto?, un cuerpo humano. Siempre tratando de guardar las proporciones. Recuerden que las palmas no llegan a las rodillas, sino que a los muslos. El tamaño de la mano es el tamaño más o menos de la cara del personaje, ¿cierto? El largo de los pies es la mitad de la canilla, ¿ya? El ancho del torso 2 veces el ancho de la cabeza, como promedio. Recuerden eso siempre, como esquema. Ahora que tengo este personaje, yo lo puedo comenzar
ficcionar, puedo vestirlo, puedo darle un detalle, puedo imaginarme que tiene ropa tal vez, puedo imaginarme sus pliegues de ropa, ¿cierto? Y pantalones, muy simple. Tal vez puedo jugar con esto y hacer un poco de basta. Y aquí le puedo agregar un poco de detalles en los zapatos. Siempre las manos y los pies me permiten trabajar esto. Agregarle detalles decorativos al personaje. ¿Ya? Pantalón, detalle de chaqueta, puede ser polera tal vez, algo más simple. Puedo agregarle un chaleco encima. ¿Se dan cuenta? Comienzo con una línea muy suave, pero a medida que voy agregando detalles, a medida que lo voy definiendo, voy cargando un poco más el lápiz. ¿Ya? Ahí lo tengo entonces más definido. Puedo agregarles tal vez una solapa, algo muy tradicional. Y ahora, para no dejarlo tan plano de cabeza, que yo el tema de la cara lo quiero trabajar en otra sesión, voy a atreverme simplemente a trabajar luces y muy simples rasgos para entintar, ¿cierto? Y avanzar un poco más. Marco el cabello, línea de polera, ya. Eso es. Aquí tengo un personaje muy simple. Voy a definir ahora un poco más sus manos. Puedo darle un poco de movimiento a sus dedos. Ya, 4 dedos, ¿cierto? 1, 2, 3 y puedo hacer el cuarto ahí. Ya. Ahora, tomo entonces la pluma y voy a cargar la tinta. En este caso, yo como soy zurdo, trabajo con mi mano izquierda, trabajo siempre de izquierda a derecha. Entonces, al hacer eso, tiendo a manchar la mano porque paso por lo que ya está entintado, ¿ya? Entonces yo tengo que trabajar, como soy zurdo, debería trabajar de derecha a izquierda, ¿ya? Para no pasar a llevar, para no manchar. En el caso del cómic hay dibujantes que parten desde el centro hacia afuera, para no manchar, para no pasar a llevar lo que están entintando, ya que cuando yo trazo, la tinta se demora un par de segundos en secar, no es instantáneo. Entonces queda fresco y queda susceptible a que yo pueda pasarlo a llevar. Otra forma que los dibujantes hacen también es imaginarse el dibujo en cuatro cuartos, ¿cierto? Y lo dibujan por cuartos. Yo dibujo un cuarto, entinto un cuarto del dibujo, giro la hoja, entinto el otro cuarto, giro la hoja, entinto el otro cuarto y así voy trabajando toda la figura y no voy a manchar, no voy a pasar a llevar nada de lo que ya he avanzado antes. Una tercera forma que también he visto que trabajan algunos personajes es dibujar, ¿cierto? Por fuera, solamente el contorno externo y después detalles. Cuando ya ha secado, cuando ya no está la tinta fácil de correr, trabajamos los detalles internos, ¿ya? Ahora, tengo estas figuras aquí de práctica y las voy a entintar primero para que ustedes vean los ejercicios. Cargo entonces la pluma, ¿cierto? Unto el tintero, como ven que como corren las gotas, ¿cierto? Yo no quiero que esas gotas caigan en mi dibujo, entonces yo voy a retirar aquí un poco el exceso de tinta y ahora sí voy a entrar. La pluma la mantengo de esta forma, ¿cierto? Con la forma hacia arriba, siempre no de lado, no al revés. Después voy a ver eso. Ahora entonces la mantengo de esa forma y voy a trazar. La pluma, como es metálica, yo voy a sentir que raspa el papel cuando no está en la línea correcta, ¿ya? Eso es lo que hago. Una forma puedo volver a entintar y ahora hago la otra línea. La otra línea. Y finalmente cierro el cilindro. Esa es la gracia de la pluma. A diferencia del tiralíneas, cuando uno hace trazados con tiralíneas, claro, es mucho más práctico, es mucho más fácil, ahora es mucho más moderno. Pero el tiralíneas tiene esto, tiene que la línea es homogénea. De principio a final es igual en espesor. A eso me refiero con homogéneo, que el trazado no varía, no es más ancho, no es más delgado, siempre se mantiene igual. La pluma no. Si yo cargo la mano, puedo hacer un trazado más grueso. Y si la uso al revés, puedo lograr un trazado más fino. ¿Ya? Son detalles que yo puedo ir incorporando a mi dibujo. ¿Ya? Entonces, cuando vaya a dibujar yo una línea de sombra, puedo marcarla un poco más para hacerla más oscura, ¿ya? O más delgada. Eso yo puedo jugar con eso. A diferencia del tiralíneas que no me permite eso. Entonces, como le contaba, el círculo lo hago de un lado, del otro lado. Y el cono también. Siempre, si se dan cuenta, cargo antes de comenzar.
¿Por qué? Porque le doy toda la carga para una línea y luego para la otra. Y antes que se debilite mi carga de tinta, vuelvo a entintar y trabajo la parte final. ¿Ya? Ahora, para el personaje entonces. Puedo, como les conté antes, irme parte por parte o hacer primero el contorno y después sus detalles. ¿Por qué me dedico a hacer solamente el contorno y después los detalles? Porque el contorno yo lo puedo hacer con este estilo, con la línea más gruesa, cargando un poco más, enfatizando la línea, y al final, cuando vaya a trabajar los detalles internos, puedo trabajar así al revés de la pluma, con el trazado más fino, y puedo detallar con un trazo más pequeño, más delgado, las expresiones de ojos, de nariz y de boca, ¿ya? Entonces, comienzo por la línea de cara, ¿cierto? Defino cara, cuello, paso al hombro, y aquí aumento la línea para marcar la ropa, un poco más arriba. Aquí las hago de a una las líneas para simular el cabello, y termino con la línea general por sobre la cabeza para simular el volumen del cabello, y la tiro hacia atrás de la línea de cabeza. Ojos, marco sus cejas, ¿cierto? Y una línea simplemente para las sombras. Marco su nariz, línea de sombra de nariz, línea de labio, sombra de labio, y con eso tengo mínimo una cara formada. Marco expresiones de pómulo, ¿cierto? Quijada, y paso ahora a la siguiente parte de la ropa. Y ahora me voy por la línea exterior, por el contorno exterior. Marco sus pliegues, ¿cierto? Voy acentuando la línea. No es una línea recta, no es perfecta, sino que se mueve como la ropa. Bajo. Y me voy hasta la pierna. Hasta el pie continúo, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Me voy solo por fuera, por el contorno, no estoy trabajando en ninguna línea interna. Puedo girar la hoja. Ese es otro detalle que también tengo a mi disposición. Yo, si bien soy izquierdo, hay otros dibujantes que serán de mano derecha, pero por la mecánica de nuestro cuerpo, por la mecánica de nuestra mano, yo tengo facilidad de trazo hacia un lado, y por la mecánica de mi mano, para el otro lado me cuesta un poco más. Eso yo lo voy a ver reflejado en mi dibujo, en mi línea. Yo como dibujante sé para qué lado se me hace más fácil el trazado, pero para qué lado se me hace más difícil. Entonces, para evitar eso, yo lo que hago es contrarrestar ese defecto moviendo la hoja, ¿ya? Yo hago la línea siempre para el mismo lado. Lo que hago es mover la hoja, ¿ya? Y así mantengo a la perfección. Continúo entonces ahora. Doy vuelta a la hoja y trabajo la línea del otro lado. Cierro aquí en los pliegues y comienzo en la otra pierna. Vuelvo a cargar tinta. Comienzo. Pliegues y junto. Debo ser cuidadoso en la unión de las líneas, ¿ya? En este caso yo no estoy dejando ninguna parte entrecortada. La línea es continua y cierra todo el contorno del personaje. No hay ninguna parte abierta, ¿ya? Yo no voy a hacer esto. No voy a dejar así ahora las líneas entrecortadas abiertas. Esta vez no. Tal vez en otros estilos podría hacerlo, pero ahora no. ¿Por qué? Porque yo, si el día de mañana quiero trabajar este dibujo y pasarlo a formato digital, va a ser un problema para colorear que no estén todas las líneas terminadas, que no estén todas las líneas cerradas. ¿Ya? Continúo. Paso para aquí, ¿cierto? Agrego un poco de movimiento, un poco de soltura. No hago las líneas rectas. Y detalle importante, debo recordar, ¿cierto? La distancia, ¿cierto? De manos, de pies. El ancho de los pies, el ancho de las manos deben ser iguales en ambos brazos, ¿ya? Detalle importante. ¿Qué diferencia hay entre esta línea que hice aquí, donde cerré la línea de torso, ¿cierto? Con la línea de manga, de brazo. La cerré a la misma altura. En cambio, aquí, en este otro lado, la línea de torso, de chaqueta, la dejé más arriba. Se dan cuenta que la línea de brazo no están a la misma altura. Pasé la línea de chaqueta por delante de la línea de brazo, ¿ya? Eso lo hago para lograr esto, para marcar los pliegues de ropa. Paso la línea hacia adelante, no completamente, sino que la dejo entreabierta y agrego pliegues. Pliegues, es ropa, es flexible, se mueve,
¿Ya? Continúo. Detalles ahora, manos. Voy a agregar entonces ahora una mano. Puedo jugar con la mano, incluso la puedo hacer empuñada. Y la otra mano extendida para que quede más variado el personaje, como si yo quisiera acentuar una expresión. Mucha expresión del personaje está aquí en las manos también. Es importante el movimiento del cuerpo, además de la cara. Termino detalles ahora de líneas, por ejemplo, aquí. Puedo simular la chaqueta, solapa, y esta línea la dejo abierta, entrecortada. No la cierro completamente, esa línea interior. Aquí igual, lo mismo. Cierro la chaqueta primero, pero la línea de solapa, de cuello, la dejo abierta en movimiento. Agrego, ¿cierto? Aquí, definición, pantalón, correa tal vez, pliegues, arrugas, el cierre, la cremallera, pliegues en rodillas, intención. Ahora, si se dan cuenta, las dejo más casuales estas líneas. Las dejo que se vayan solas, más delgadas. Ahora que tengo este personaje, ya puedo agregar aquí estos detalles. Ahora que tengo este personaje ya entintado, debo esperar un par de segundos, un par de minutos que seque para que yo pueda borrar y retirar el grafito, el boceto original. Voy a dejar aquí secando por mientras. Tengo un papel absorbente donde yo puedo descansar la pluma y mientras me dedico a otro dibujo. Voy a retirar la hoja y ahora entonces voy a trabajar otra vez de nuevo el círculo para comenzar. Ahora solo una cabeza. Voy a comenzar entonces con un círculo. Voy a tomar la hoja así vertical, ¿ya? Voy a hacer una cabeza vertical. Permítanme que mueva un poquito esto. Así, eso para que me entiendan. Aquí yo voy a hacer entonces un círculo, ¿ya? Voy a hacer un círculo. Lo divido a la mitad, ¿cierto? Mitad vertical, mitad horizontal. Y ahora agrego líneas auxiliares. Voy a construir, ¿cierto? Un personaje. Lo voy a construir para poder entintar. Le hago aspecto de felino, de gato. Ya recuerden que puedo yo hacer dibujo muy realista o puedo hacer también caricatura. ¿Ya? De esa forma. Y ahora, ¿cierto? Puedo lograr estos detalles que tengo aquí en la cara. Me sirven como líneas auxiliares, me van a servir para poder mover la expresión. Estas líneas auxiliares me sirven para construir ciertos personajes, pero yo no las voy a entintar. Esa es la diferencia. Estas líneas me sirven para construir, pero van a desaparecer. Yo cuando vaya a entintar, no voy a trabajar con esas líneas. Por ejemplo, la línea que hice de pelota, de circunferencia, ya no existe más. Ahora solamente me voy a dedicar a la que tengo aquí de pequeños pelitos, ¿cierto? De textura de pelo, de cabello. Hago lo mismo para el otro lado, ¿cierto? ¿Se dan cuenta cómo voy moviendo la pluma? Siempre del centro hacia afuera al extremo. Termino y doy la forma. Orejas. Le dejo un poquito entreabierto y como unos pequeños pelitos y cierro su forma. Giro la hoja, si se dan cuenta, la hoja todo el rato está moviéndose. Mis manos trato de que estén lo más limpias posible. Es bueno que se laven antes de comenzar las manos, antes de comenzar a dibujar. Ahora que tengo cierto el contorno, puedo trabajar los detalles interiores. ¿Por qué soy enfático con el tema de la limpieza? Mientras más limpio sea el trabajo, el resultado va a ser más pulcro, ¿ya? Más limpio. ¿Cuál es el objetivo? Que si yo el día de mañana quiero vivir de esto, yo no puedo entregar un trabajo sucio. Mi trabajo debe presentarse limpio porque el vendedor debe exhibirlo en la mejor condición. Como un producto comercial yo debo transarlo. Debo ser perfeccionista, meticuloso en esos aspectos. Ahora voy a trabajar los ojos. Cargué, ¿cierto?, la tinta de nuevo. Como es un poco amplio, vuelvo a trabajar, ¿cierto?, zona superior. Y ahora voy a dejar entrecortada la parte de abajo. No voy a trazar completamente el ojo en la parte de abajo. Voy a agregar una burbuja de luz y recién voy a dibujar la pupila del gato.
¿ya? Nariz. Le hago los pequeños orificios, ¿cierto? Y cierro la forma. Bajo y ahora construyo hacia ambos lados igual. Una línea, dos líneas. Una línea, dos líneas. El paladar, labio inferior. El paladar, puedo dibujar incluso la lengua adentro, si quiero. Agregar puntos de bigotes, puntos, ¿cierto? Pequeñas líneas. Líneas de ceja. Interior del pabellón. Un lado. Y ahí está, lo tengo, ya está terminado. Ahora lo voy a dejar secar, ¿ya? Lo dejo un par de segundos. Para saber si mis dibujos están secos, yo puedo verlos a la luz, ¿ya? Veo a la luz, lo muevo a la luz. Mientras esté brillante el trazo, yo sé que está la tinta húmeda. Cuando la línea esté seca, yo voy a ver la tinta opaca, sin ningún brillo, sin ningún reflejo, ¿ya? Esperamos unos momentos, un par de minutos prudentes. La tinta china ha secado. Yo puedo ahora mirar mi dibujo a la luz y no veo ningún brillo, ningún reflejo. Está a punto. Toma la goma de borrar ahora y puedo pasar con confianza, ¿cierto? Y retirar el boceto, el dibujo anterior. Esta es mi técnica favorita. Yo encuentro el dibujo a tinta china lo máximo. Así como los grandes dibujantes japoneses de la animación pasaron por la técnica de la tinta china, así como los grandes dibujantes del estilo americano, cómic, Marvel, DC, fueron también dibujantes en tinta china. Yo también lo hago de esta forma. La vieja escuela es muy bonita. Este trabajo es lo máximo. Emulando la técnica, ¿cierto?, de los grandes maestros chinos. Solamente blanco y negro, tinta china. ¿Ya? Perfecto. Saqué todo el lápiz grafito. Si se dan cuenta, la tinta china no se mueve, queda ahí. Muy genial. Hago lo mismo con el otro, ¿cierto? Esta versión de caricatura del gato. ¿Se dan cuenta? Ahora mis líneas auxiliares que sirvieron para construir, para mantener la proporción, desaparecen, ya no son útiles. Solamente quedan las líneas definitivas. Eso es todo por ahora. Terminamos este tutorial cápsula aquí. Nos vemos la siguiente. Que estén muy bien, cuídense mucho. No se olviden de visitar la Corporación Cultural. Vengan a ver el espacio, participen de nuestros talleres, vean nuestras páginas, ¿cierto? Estamos en línea. Nos mantenemos en contacto. Cuídense mucho.